Bienvenidos a este módulo donde vamos a estar viendo cómo dentro de la mitigación y el cambio climático, el concepto de economía circular y los negocios de triple impacto nos pueden ayudar a generar economías que van regenerando y solucionando problemáticas como esta. Para eso, entre los contenidos que vamos a ver, está el concepto de economía, entender específicamente qué es la economía circular, cuáles son los nuevos paradigmas relacionados con la sostenibilidad y la derivación que tiene eso en lo que se llaman las economías de triple impacto. Para adentrarnos en este mundo y empezar a entender lo que es la economía circular de triple impacto, tenemos que meternos en lo que se llama el concepto de las nuevas economías. En las nuevas economías vemos ahí un montón de logos que pueden ser más o menos familiares para vos, pero es interesante que empieces a pensar qué estás viendo ahí, qué se ven. Se ven el símbolo de los ODS, se ve comercio justo, se ven sistema B, teoría U, economía humana, un montón de movimientos que están cambiando la forma de hacer economía, y entre ellos podríamos separar a grandes rasgos tres grandes grupos que se ven dentro de ellos. Pero antes empecemos a preguntarnos. Lo primero que nos preguntamos bien qué es la economía, y vamos a ver que la economía es una ciencia que se encarga de administrar recursos escasos para transformarlos en productos y servicios para maximizar el bienestar. Aparecen un montón de palabras complejas que vamos a estar analizando. Vamos a entender por qué tiende a ser circular esta nueva economía y por qué de esa circularidad aparecen oportunidades de nueva forma de hacer negocios. El tema es que la palabra economía ya nos atrasa un poco. Yo, jugando un poco con esta imagen de Enrique el Antiguo, les quiero mostrar economía. ¿Con qué relacionamos economía? Con administrar recursos escasos, con maximizar la producción por medio de la competencia para lograr un éxito individual. No sé si me estás cachando, diría Enrique el Antiguo. A mí me gusta decir ahí, cuidado con todas estas palabras que estamos usando porque están más relacionadas con el siglo pasado que con las nuevas economías que necesitamos entender para entender lo que es esta economía circular y el triple impacto que vamos a ver hoy. Para eso podemos distinguir que cuando hablamos de nueva economía tenemos por un lado escuelas de pensamiento, sistemas de organización y certificados y sellos. Acá vemos de alguna manera, no hace falta que recorramos todos ellos, pero sí que te hagas una imagen mirando este slide, empieces a entender, todo esto lo puedes googlear, profundizar cuando quieras, pero por un lado tenemos escuelas de pensamiento, por ejemplo filosofías como el triple impacto, la mirada Fensus, economía humana, dinero y conciencia y teoría U son algunas de las maneras de empezar a meterse en otra manera de pensar y reflexionar lo que son los paradigmas de la economía. Por otro lado, en la columna central tenemos los sistemas de organización. Los sistemas de organización están relacionados, el sistema B hablábamos, los ODS 2030, la economía del bienestar, la economía circular y la economía social como paradigmas desde los cuales organizar tanto una institución como una sociedad o la organización de una persona como individuo. Y por último tenemos ciertos certificados y sellos que son como regulaciones o pruebas que yo me someto y al aprobarla me dan un sello o un certificado que me permite decir que estoy alineado o no con ciertas formas de ver la economía acorde a esos sistemas de organización o esas filosofías de pensamiento antes mencionadas. Dentro del concepto de economía circular aparece este símbolo que es tan importante, donde empezamos a ver que consiste en salir de un paradigma lineal justamente y entrar en un paradigma que tiene varias palabras muy importantes. Por ejemplo, disminuir al mínimo el uso de nuevos materia prima de primer uso, repensar, redefinir los procesos productivos para disminuir el uso de esos recursos, reducir la cantidad de productos e insumos en general en nuevos procesos productivos y reutilizar la mayor cantidad de insumos posibles, principalmente desde el reciclado, y eso genera este círculo que se ve acá, que es el símbolo tradicional de lo que se llama la economía circular. Dentro de este concepto de economía circular hay 4 hitos que son muy importantes, que es la provisión circular, la recuperación de recursos, la extensión de la vida del producto y mucho de lo que se llama el consumo colaborativo o compartir los recursos que utilizamos. Todo eso son acciones que lo que buscan es disminuir la huella de materiales utilizados y desechados en un proceso productivo. Si vemos un poco los principales desafíos que está teniendo la economía circular a nivel mundial es la política y la regulación, por ejemplo. Entender que no hay medidas de gobierno que estén acompañando o fomentando que esto ocurra. La aceptación cultural. Hay
falta de convencimiento por ahí sobre todo de los ciudadanos en general, o las empresas que incurren esto en proveedores y clientes, el acceso a la financiación. Hay países que hay mucha diferencia entre un país y otro respecto a cuánto se puede financiar la tecnología y la adaptación para este tipo de reingeniería, procesos que requiere la economía circular. Y por último, la tecnología y la infraestructura de apoyo en general con la cual cuenta o rodea a un modelo de negocio o empresa. Si viéramos un esquema, venimos de una mirada y estamos seteados bastante a pensar en este esquema de economía, donde habían recursos naturales que se extraían, se los producía y se los transformaba y finalmente se los desechaba. Esto es lo que no podemos permitir, lo que está saturando el planeta, y acá es donde empezamos a redefinir y pensar nuevas formas de economía. Para empezar a esquemas como estos, donde se extraen materiales, se los transforma, se los utiliza y vuelven de alguna manera a ser parte de ese ecosistema, y eso se puede hacer tanto con productos más químicos o con productos técnicos y tecnológicos, por ejemplo, con todo lo que es el RAE y la recuperación de residuos electrónicos. Como vemos en la bibliografía, este es un gran esquema complejo ya de lo que es la economía circular, pero antes de seguir entrando con más tecnicismo de lo que significa, iremos a profundizar un poco el qué fue lo que motivó este cambio de paradigma y por qué salimos de la mirada de economía lineal que estuvimos viendo recién a un esquema de economía circular. Para adentrarnos en este mundo y empezar a reflexionar qué es los paradigmas de la nueva economía, que son los que están motivando entre ellos el nacimiento de esta economía circular y de triple impacto, estaría bueno reflexionar aquella clásica definición de economía que aparece prácticamente en todos los libros, con algunas pequeñas diferencias, o si uno googlea en internet qué es economía, se va a encontrar con una definición que dice más o menos esto, que es: la economía es una ciencia que estudia cómo administrar recursos escasos para maximizar el bienestar. Y en esta definición que estamos viendo aparecen pintadas de color a propósito las palabras que hay que pensar y empezar a reflexionar para ver si están sujetas a una innovación, a un cambio de mirada. Y acá lo primero que decimos, ¿qué son los recursos escasos para la economía? Básicamente la economía parte de recursos escasos, tierra le llama, trabajo y capital, refiriéndose con ello a tierra a todos los recursos que vienen de la naturaleza directamente, le llama trabajo a todo lo que es el esfuerzo del ser humano, ya sea intelectual o físico, y le llama capital a todas las herramientas, metodologías que hacen falta, todo el capital instalado, los conocimientos. Hay un capital humano, un capital físico, y de esos tres elementos, tierra, trabajo y capital, aparece lo que se llama la producción. Ahí te completaríamos un poco lo que es la matriz insumo-producto con ese output que se genera acá, que es esa fleta celeste, que es la producción resultante. O sea que estos recursos escasos que hay que administrar para maximizar el bienestar no es la producción en realidad, sino más bien que la producción es lo que permite lograr el bienestar de los seres humanos. Ahora, acá estas cuatro palabras pintadas, primero que recursos escasos, es un concepto muy interesante para repensar, porque eso que le llamamos que es un recurso escaso, en realidad son elementos de la naturaleza que generan satisfacción de forma directa o indirecta. Por ejemplo, la madera, que aparece en un símbolo ahí, la madera de un árbol, es un recurso que es escaso, porque hay pocos árboles en el mundo, sobre todo porque hay poca agua y tierra, sobre todo hay poca agua para regarlos, pero ese árbol puede dar un bienestar directo o indirecto. Podríamos decir que ese árbol se puede transformar en una mesa, en una silla para darnos bienestar, o también nos puede dar directamente como elemento de la naturaleza en cierta armonía, porque nos da sombra, porque embellece los paisajes, porque cumple un rol ecológico en la generación en la absorción del carbono. O sea que estamos diciendo que los elementos, esos recursos productivos que veía la economía hace un par de siglos atrás, hoy son mucho más que eso. Son más bien elementos que hacen al bienestar de forma directa o indirecta. Esto ya nos lleva a pensar que no es solo recursos escasos lo que administra la economía, más si nuestro objetivo es el bienestar, sino que es empezar a pensar que todos esos elementos cumplen el rol o de recurso productivo o de elemento que genera bienestar también de forma directa al ser humano, sin haber pasado por un proceso productivo. Eso es una primera definición. Otra cosa que habla que son escasos. Bueno, acá es importante entender que en esto de transformar recursos en bienestar, hay algunos elementos que son escasos, que son los elementos tangibles, pero hay un montón de elementos intangibles de la economía que generan bienestar y que no son limitados, no son escasos. Por ejemplo,
la educación, el arte, son formas, la cultura en general, son formas de bienestar que no son ilimitadas, que no son escasas y también pueden generar bienestar. O sea que de alguna manera esto también nos lleva a repensar una nueva economía que está más relacionada con armonizar, cuidar los elementos escasos, tangibles, pero también utilizar y potenciar el uso de elementos intangibles e infinitos o ilimitados para también generar bienestar desde ese lado. Bueno, ahora nos metemos en otra de las palabras. Cuando hablamos de maximizar, esa que aparece en celeste, nada que se maximice en un sistema cerrado y limitado como es la Tierra, y cada vez con más habitantes, con una cantidad limitada de recursos, todo lo que se maximice en un sistema cerrado como ese es peligroso. Es peligroso verlo como inocuo y como deseable. De última, dejemos de pensar en maximización y pensemos en optimización o pensemos en armonización. O sea que la maximización también es un elemento que no es compatible con estas nuevas economías. Y por último, el cuarto elemento de esta definición que queremos pensar con mayor profundidad es bienestar, que aparece en verde. ¿Qué entendemos por bienestar? ¿O qué tanto saben los economistas de bienestar? Y acá empecemos diciendo primero que los economistas, sobre todo hace un par de siglos, no entendían lo que era el bienestar, no tenían herramientas para medirlo como hoy se podría abordar. Hoy la sociología ha avanzado bastante en eso de medir el bienestar de los países desde la alfabetización, la educación, la calidad de vida. Ya hay algunos indicadores cuantitativos que nos pueden permitir medir el bienestar. Pero en la economía antigua tradicional, el bienestar estaba relacionado con la producción. ¿Por qué ese paralelo? Porque decía que mientras más producción haya en un país, había más empleo, había más nivel de consumo, o sea que la producción se asociaba directamente con el bienestar. Y eso llevó al error de, si se tomó como una proxis la producción del bienestar, ¿qué pasó acá? Empezó a ocurrir que la mayor producción se relacionaba con mayor empleo, eso con mayor consumo, eso con mayor ingreso, y se transformó y se sustituyó el bienestar, que era el fin de la economía, por PBI, ventas y consumo. Y esta sustitución de transformar, esta sustitución que estamos viendo acá de tomar el bienestar como proxis por empleo, consumo, ingreso y transformar el bienestar como fin último de la economía, en que sea el PBI, las ventas y consumo, empezó a generar muchos problemas, como el consumismo. O sea, todas las políticas del siglo pasado de la economía, todas las políticas públicas y toda la mirada empresaria está relacionada con fomentar el consumo, ya sea en políticas públicas bajando tasas, ya sea en las ciencias económicas del marketing, entender que el consumo era el motor de las economías, tanto las empresas como los países, generó una enfermedad no deseada que era el consumismo. Ese consumismo llevó a otro problema socioeconómico, cultural, que fue el endeudamiento, alto nivel de endeudamiento, que eso llevó no solo a endeudarnos y generar pobreza con mis finanzas, sino a endeudarnos también a nivel planeta, porque empezamos a tomar los recursos de las próximas generaciones y generando un problema de endeudamiento no financiero, sino natural, ecológico. El endeudamiento ecológico fue depredar los recursos, tomar más recursos de los que se iban regenerando en el planeta, está topándonos con ciertos límites y problemas, lo que está generando una crisis ambiental sin precedentes y sobre todo un problema y un paradigma que es haber logrado un crecimiento sin precedentes en la economía sin ningún tipo de bienestar. En este contexto nacen las nuevas economías, diciendo ya no hablar de recursos, sino hablar más bien de gestionar elementos, hablamos de tangibles e intangibles, los tangibles por ahí más relacionados con la parte ecológica, los intangibles más relacionados con la parte cultural, social, el desarrollo personal, y todos estos elementos para la prosperidad, dignidad y bienestar humano en armonía con el planeta. O sea que dentro de estas nuevas economías el desafío de empezar a entender cómo nace la economía circular y humana como parte de estas nuevas economías. Ahora, ¿pero qué pasó en el camino? ¿Por qué ocurrió esto? Para eso hagamos un viaje en el tiempo. Imaginémonos cómo era la economía, o cómo era el mundo donde nació esta economía en el siglo XIX. Acá tenemos una joya de la cinematografía que es Tiempos Modernos, que en esta película de Chaplin evidencia muy claramente cuál era la mirada que se tenía de la producción en aquel momento. Una persona produciendo, estresada, una cinta de producción que no para, un montón de trabajadores estresados, un supervisor y esa máquina lineal que está viendo de aumentar la producción lo máximo posible. Fíjense que hay cosas muy interesantes en esta imagen. Esa línea de producción sin fin no se sabe bien de dónde viene y no se sabe bien a dónde va. Se mete en una especie de tubo negro ahí.
va a los mercados, podríamos decir. Esa es la mirada que teníamos en la matriz insumo-producto. Como ahí tenemos tierra, trabajo, capital, el trabajador produciendo lo máximo que puede, la materia prima pasando por esa correa. Y acá empezamos a decir que en este contexto nace un poco lo que se llama la economía del siglo XIX. Esta economía del siglo XIX nace bajo el paradigma de sobrevivir. Los paradigmas que predominaban eran la escasez, la pobreza, la eficiencia del trabajador y el empleo como una forma de superar esa pobreza y esa escasez. Había una relación clara. Está bueno, jugamos un poco con esta mirada del mundo para entender que en aquel contexto se pensaba en pueblos, en países, se pensaba en materia prima como la fuente de riqueza de esos países, se pensaba en trabajadores como una fuerza laboral más que nada, no como un ser humano que había detrás de ellos. Habían fábricas que eran las grandes transformadoras y acá tenemos un poco los elementos, como los pueblos y países con tierra, trabajo, capital, transformaban en una producción que había que vender. Esa producción a vender era el gran paradigma, nos llevaba a entender que había un desfasaje entre cuando se vendía y cuando se compraba esa materia prima, esos trabajadores o esas fábricas. Eso llevó al paradigma de gestionar el dinero, a registrar las operaciones de la empresa, el transporte como una forma de llegar al lugar donde más valían, o sea, había que transportar por barcos las cosas donde eran abundantes, donde eran escasas, la planificación era clave y ganar plata. Eso podríamos decir que son las palabras claves o el contexto de los paradigmas de la economía que dieron nacimiento a lo que se llama la economía como ciencia. Y Adam Smith, observando un poco a este Chaplin, dijo, hay que lograr una ciencia que esté basada en la maximización, en la producción para salir de estos problemas. Ahora, si avanzamos a la economía del siglo XIX, ya empecemos a percibir, volvamos a aquella imagen del mapa, aquel viejo que estábamos hablando con el ya con la mirada el ser humano evoluciona, empieza a tener una mirada más moderna del mundo y con esto nace la economía del siglo XX científico-matemática que empieza a cambiar estas etiquetas justamente. Ya se empieza a preocupar no tanto por la pobreza como en el paradigma del siglo XIX, sino acá por maximizar a partir del crecimiento el consumo como motor de la economía y la riqueza financiera como objetivo máximo de esta economía. Acá empezamos a cambiar etiquetas, ya dejamos de hablar de pueblo de país, hablamos de micro y macroeconomía, hablamos de contabilidad en lugar de registrar. Acá empiezan a hacer lo que se llama las ciencias económicas, se le empieza a poner nombre. Ya hay una ciencia específica que estudia la materia prima que se llama costos, hay una ciencia específica que busca producir al máximo que se llama recursos humanos, se busca empezar a hablar de inversiones, de finanzas para gestionar el dinero, de maximizar la rentabilidad como objetivo, la logística para estudiar específicamente mejorar al máximo este transporte, la evaluación de proyectos para lo que es la planificación y el marketing para aprender a vender de la mejor manera posible. En este contexto podríamos decir que estamos hablando ya del nacimiento de las ciencias económicas, basadas principalmente, se le llama economía científico, matemática esta, y está basada principalmente en la búsqueda de la maximización de la rentabilidad, y podríamos decir que su paradigma, como era, cambiamos un poco aquel Chaplin de la cinta por esta imagen de South Park, donde nos muestra un poco esta locura, esta vorágine del siglo XXI por vender, 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 la bolsa, maximizar, donde la producción, la finanza, la maximización de la riqueza pareció ser el paradigma de esta economía. Por suerte, la imagen del mundo continúa evolucionando. A ver, si volvemos un poco a aquel esquema del siglo XX, la economía científico-matemática, vamos a ver cómo hay un salto en la mirada del mundo. Nos conectamos ya con una esfera que, o sea, imaginémonos gradualmente esto, ya empezamos mientras se agudiza la mirada del mundo, también nacen un montón de ciencias y paradigmas interesantes de mucho más evolucionados. Hay una mirada del mundo, cambia la física, pasa de una mirada muy newtoniana a una mirada cuántica, la medicina evoluciona mucho a una medicina holística, donde no todo es nervios, tendones y huesos, sino más bien hay todo un sistema energético que funciona dentro del cuerpo, hay una armonía entre los órganos. Bueno, mientras todas estas ciencias van evolucionando, la economía no es la excepción. La economía empieza a entender que nace una economía del siglo XXI que está más relacionada con una mirada y un paradigma de la circularidad y lo social. Entender que la economía está interactuando con seres humanos y el planeta hace dejar de pensar tanto en maximizar para empezar a pensar en sostenibilidad, en responsabilidad, en la ecoeficiencia y en el desarrollo. En este contexto nace la economía circular y de triple impacto,
y ya empezamos a pensar más que en micro y macroeconomía, en integración de países. Ya más que hablar de contabilidad, hablamos de balances sostenibles de las empresas. En vez de hablar de costos o insumos, hablamos de consumo responsable, y acá es un hito muy importante de la economía circular, como vimos recién, el consumo responsable. En vez de hablar de recursos humanos, ya empezamos a hablar de liderazgo y desarrollo de las personas a partir de la economía. Hablamos de inversiones de impacto, de finanzas responsables y sostenibles también. Hablamos de logística ecoeficiente, de proyectos sustentables y de un marketing responsable. En este contexto, ya a fines del siglo pasado y con mucha fuerza a principios de este siglo, esto cambia el paradigma y la mirada de la economía. Ya no estamos ni con Chaplin en tiempos modernos, ni con South Park en la bolsa de valores, sino más bien estamos pensando en economías verdes, regenerativas, sostenibles, reconversión energética. Estamos empezando a ver cómo sustituimos o modificamos las matrices energéticas tal como la tenemos pensado. Empezamos a pensar en esquemas de consumo responsable, mucho más ligado a la regeneración, a la tierra, a la humanidad. Y en eso está muy influenciado lo que se llaman los ODS, que son 17 objetivos para el desarrollo sostenible que vamos a ver con mucho detenimiento en este diplomado, así que no vamos a profundizar mucho más, pero sí empezar a entender que en este paradigma de la economía del siglo XXI es donde nace la economía circular humana y está relacionada con cambiar la mirada de lineal y maximizadora a una mirada de circularidad, regeneración y prosperidad. Importante, antes de meternos un poco más de lleno en lo que es economía circular y de triple impacto, hacer una pequeña mirada en el horizonte, qué es lo que se viene. Así que volvamos un poco al esquema del mundo y decimos, esta economía del siglo XXI está avanzando en pasos firmes, cada vez entiende más la gente, como vos que estás haciendo este programa, este curso, entendés de alguna manera qué es lo que está pasando, ya entendés un poco más de economía circular, pero no dejes de visualizar que la mirada del ser humano sobre el mundo va cambiando. Y acá, una vez que hablamos de cambiar, y acá sí pasamos de este tierra que gira a otra mirada. Esta es la mirada que vamos a ver ahora. Acá empezamos a ver que de este paso a este, estamos hablando de economías emergentes, una economía humana y transformadora, y está muy relacionada con las energías, la prosperidad, la generación de valor multiimpacto. Y acá siguen cambiando los cartelitos, ya la Tierra no es el centro, sino que es parte de un sistema mucho más complejo, sigue evolucionando miradas de sociología, de medicina, de la física, y acá entre ellos la economía no es la excepción. Ya estamos conectándonos con teoría de la complejidad, entendernos parte de algo mucho más complejo. Ya dejo de tener miradas de la economía abstractas o parciales, sino más bien tengo que mirar el todo. Y en ese contexto empezamos a pensar ya no en balance sostenible, sino más bien armonía entre tangibles e intangibles de las empresas, la interrelación holística entre regiones del mundo. Ya no hablamos tanto de bloques políticos, sino más bien estamos todos en el mundo relacionados y más allá de las ideologías estamos siendo parte de lo mismo. La prosperidad humana es el objetivo, en integridad y armonía con el planeta, como decíamos. El transporte mínimo y el consumo local pasa a ser muy importante. Ya la logística sirve para ciertas cosas, pero hay otras que no, al revés. Tenemos que mirar la localidad, empezar a movernos a escala humana, empezar a movernos a nivel comunidad. Comprar y vender en la región tiene una huella de carbono mucho más baja y un impacto social muy importante. Hablamos de innovación tecnológica y transformación, con mucha expectativa en la tecnología para que siga haciéndonos bajar la huella de carbono, la huella hídrica y el uso de recursos planetarios a la hora de generar soluciones de alimentos, por ejemplo. Hablamos de proyectos de negocios con propósitos trascendentes. Hablamos también de una comunicación consciente de las cualidades de los productos. Ya no hablamos de un marketing responsable, sino más bien comunicación consciente de cuáles son las cualidades de los productos, la historia de los productos, para entender bien qué estoy comprando y eso qué implica. Y por último estamos ya conectándonos con la salud financiera desde la coherencia, empezar a entender el uso de elementos tangibles considerando su regeneración, que esto es clave para la economía circular y el triple impacto, entender, usar los recursos considerando su regeneración y entender que todo esto tiene que estar, por lo menos en nuestra óptica, a favor de un desarrollo humano en armonía con el planeta, porque es lo que nos hace falta para seguir conviviendo. Estas economías emergentes son las que están motivando una mirada desde la armonía y entender que el mundo mientras funciona, va reparando los daños que genera. O sea que ya la mirada esta de armonía nos dice,
no hace falta parar el mundo, sino el mundo funcionando tiene que ser la fuente de regeneración. Y eso un poco se puede lograr desde nuevas economías como las economías sostenibles, el triple impacto en la economía circular, que funcionando se va preocupando de reparar y regenerar. Acá entramos en el paradigma un poco de lo que es el triple impacto y la sostenibilidad, que un poco es parte de alguna manera de la escuela de pensamiento que motiva mucho lo que es todo el sistema B y lo que termina en un certificado como de empresa B. De alguna manera, el triple impacto está considerando que los modelos de negocio y las decisiones tienen que considerar aspectos sociales y ambientales conjuntamente con el valor agregado que se está generando. Por eso un poco esta imagen tan clásica de la sostenibilidad del triple impacto habla de considerar los aspectos sociales, que se ven ahí en naranja, los aspectos ambientales, que se ven en verde, y los aspectos económicos, que se ven en azul. Desde esa triple relación nace lo que es el triple impacto y los modelos de negocio, que muchas veces se los confunde con sostenibilidad. Y vamos a hacer una pequeña comparación entre lo que es la sostenibilidad y lo que es el triple impacto. Si nos vamos a meter en tema de sostenibilidad, es muy importante conectarnos con lo que se llaman los Objetivos para el Desarrollo Sostenibles. Hay una iconografía muy importante de ella, que está muy buena cómo está diseñada, porque habla que hay 17 objetivos. Acá estamos viendo de alguna manera en estos GIF y en estas imágenes un piso superior, un techo, podríamos decir, de estos tres bloques, que habla de objetivos relacionados con la dignidad humana. O sea, entre ellos aparece el fin de la pobreza, aparece el hambre, el bienestar, la educación, la igualdad de género y el acceso a agua potable. Hay un segundo piso intermedio que está relacionado con la prosperidad y la economía moderna. La economía moderna, esta economía sostenible, de triple impacto, circular, que está relacionado con el 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que habla un poco de energías renovables, se habla de desarrollo económico, de innovación, de reducir desigualdades, del desarrollo de comunidades y ciudades sostenibles y de producción y consumo responsables. Y por último aparece el último zócalo, aparecen 5 objetivos más relacionados con el medio ambiente y las instituciones, como son el 13, el 14, el 15 en aspectos ambientales y el 16 y el 17 con aspectos institucionales. Ahora, cuando hablamos un poco de estos ODS, es importante entender cuál es una breve historia de dónde vienen. Ellos vienen de lo que se llamaron los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio, que fueron del año 2000 al 2015, están muy relacionados con la dignidad de las personas y muy poquito con el planeta, nada con la prosperidad y muy poco con las instituciones. Esta mirada antigua, un poco antigua, está bueno decirlo antigua, está relacionada con esta economía emergente del siglo XXI, pero todavía no daba el salto que dio con los ODS, que fue empezar a pensar en estos 17 objetivos donde tal vez sigue con el mismo hincapié o la misma importancia en la dignidad humana, pero diciendo eso es secundario. La dignidad humana tiene que ser de corto plazo, solucionemos un montón de problemas estructurales, pero hay que pensar a mediano plazo y generar condiciones para que el planeta sea cada vez más sostenible, ahí se mete mucho la economía circular, y para que la prosperidad genere condiciones de economía que haga que cada vez sean menos las políticas públicas o la filantropía la encargada de solucionar los problemas de dignidad humana relacionados con los 5 primeros ODS. O sea que de alguna manera los ODS 7, 8, 9, 10 y 11 vienen a hablar de nuevas economías y esto es muy importante para entender las oportunidades de negocio que sale. Como este contexto cada vez más importante, esta mirada, el medio ambiente, lo socioeconómico y la economía, está cambiando mucho realmente la agenda de las grandes corporaciones del mundo, de las políticas públicas, de la legislación, de los derechos y las obligaciones, y eso da lugar a lo que le llamamos el FODA de las 4CO que vamos a ver a continuación. Vamos a ver un mapa estratégico que te permite empezar a entender en qué contexto estamos hablando de estas nuevas economías, de esta economía circular, humana, sostenible. El triple impacto nace en este contexto, en un mundo que, por un lado, hay cada vez más amenazas. Si hiciéramos un FODA de 4 fuerzas, que vamos a ver ahora en la siguiente imagen, vemos este FODA de 4 fuerzas, que por un lado tengo la amenaza de las regulaciones. Los ODS que hablábamos recién van cambiando la agenda y va generando regulaciones con derechos ambientales, derechos de consumidores, derechos laborales, derechos humanos, que van haciendo cada vez más difícil hacer negocios como se hacían en la antigüedad. A todo esto, por suerte, el tema es que hay una amenaza que está haciendo que cambie la forma de hacer políticas públicas y negocios. Y eso convive con oportunidades de hacer negocios
amigables con el planeta, buena imagen corporativa, la gente, los consumidores, los inversores, los trabajadores quieren ir a empresa o convivir o votar a esos proyectos políticos relacionados con esta oportunidad. En este contexto es una debilidad no tener conocimiento, algo que vos estás luchando haciendo este diplomado, porque te está llevando de alguna manera a pensar, a saber de lo que es la economía circular, a saber lo que es el triple impacto. Esa debilidad la estás combatiendo porque tenés información para aprovechar las oportunidades verdes y esquivar las amenazas amarillas. El tema que acá viene algo muy interesante. La principal fortaleza que puedes tener en este contexto es la convicción. Las personas que están convencidas que hace falta pensar una nueva manera de hacer economía son los que están siendo protagonistas de este nuevo sistema, de esta nueva forma de hacer. Por eso es importante entender, reflexionar y entender qué está pasando en la economía, por qué está cambiando el paradigma. Y eso es lo que te va a llevar a tener convicción de que es la mejor manera, y eso te va a llevar a desenvolverte de manera mucho más competitiva y a destacarte en el desempeño y gestión de estas economías circulares, humanas y de triple impacto. Hagamos una comparación entre dos términos que se los confunde mucho en este auge de emerger de esta nueva economía circular, humana, sostenible. Se confunde mucho la sostenibilidad con el triple impacto. Y es importante entender que la sostenibilidad está más relacionada con asumir compromisos, ya sea ambientales, sociales o económicos, del deber ser. Está muy relacionado con los ODS. Es una mirada evolucionada de la RC antigua, comprometiéndose con temas ambientales y sociales, pero está muy relacionado con el deber ser. Mientras que el triple impacto es aquella parte que se encarga de aprovechar o buscar oportunidades de negocios de las fuerzas del mercado para generar a partir de ahí negocios de valor sostenible. Es decir, con sostenible nos referimos que tenga impacto social, ambiental y económico. El tema entonces, como hay mucha presión sociopolítica, cultural y académica por cumplir objetivos sociales y ambientales y económicos, eso está generando muchas oportunidades. O sea, podríamos decir que esa tendencia a regular el uso de recursos humanos y ambientales para disminuir los impactos negativos a la economía está generando muchas oportunidades de negocio para el triple impacto, y eso va generando más oportunidades de rentabilidad y que haya cada vez más negocios y empresas que pueden encargarse de solucionar los problemas que antes hacían exclusivamente el sector público o las ONG con políticas públicas para mitigar temas ambientales o sociales, o las ONG desde algún propósito filantrópico en el cual se proponían generar impactos sociales y ambientales. Bueno, hoy en día esta tendencia a la regulación, a los ODS, está haciendo que hayan cada vez más oportunidades de generar empresas y modelos de negocio que solucionan los problemas sociales y ambientales mientras hacen propuestas de valor, de alto valor generado, de alta rentabilidad generada, atrayendo los mejores talentos, atrayendo inversores, atrayendo consumidores que quieren ser parte de su cadena de valor. O sea que de alguna manera eso requiere aprender a comunicar bien estos modelos de negocio de triple impacto, aprender a contar por qué mi modelo de negocio, por qué mi proyecto está trayendo soluciones ambientales o sociales, porque de esa manera, bien comunicado, me permite acceder, ser más competitivo y atraer justamente, porque un modelo de negocio, imagínense que está compuesto de varios eslabones de la cadena de valor. Atraer los mejores talentos, los mejores trabajadores que quieren ser parte de negocios de triple impacto, tengo que comunicarlo bien en el mercado laboral. Atraer a clientes que me compren a mí en lugar de una marca que no le preocupa el medio ambiente, tengo que comunicarlo bien. Atraer a inversores que buscan bajar su carbono en sus inversiones, tengo que comunicarlo bien también. Y comunicarlo bien es socio de identificar, medir, disminuir y compensar los impactos ambientales. Y acá es muy importante el rol que juega la economía circular. Porque la economía circular se compromete a medir, a usar mucho menos recursos, mucha menos materia prima, a reducir, a reutilizar, como decíamos, y todo eso, si lo aprendo a identificar las oportunidades de reducir el carbono o la contaminación desde un proceso productivo, si aprendo a medirlo, y a partir de que aprendo a medir los impactos en carbono, huella hídrica, por ejemplo, busco cómo disminuir o compensar esos impactos negativos, es lo que me está permitiendo comunicarlo por medio de balance sostenible, por medio de un marketing responsable y consciente, para a partir de ahí atraer modelos de negocio cada vez más rentables, porque la gente quiere comprarle a ellos en lugar a otro. O sea que, mientras que lo sostenible se desarrolla en una economía circular y humana, el triple impacto está más relacionado con una ganancia financiera a partir de esas oportunidades de negocios sostenibles de economía circular y humana. Es decir, que el triple impacto aprovecha la economía circular, humana y la sostenibilidad para generar rentabilidad. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que está ocurriendo a nivel mundial, donde los fondos de inversión, sobre todo el gran fondo que es BlackRock, tiene una agenda
que le mete mucha presión a nivel internacional en todos los mercados bursátiles de bajar su huella de carbono, sale a buscar proyectos sostenibles. Aparte se da cuenta que esos proyectos sostenibles durante la crisis del COVID, por ejemplo, fueron los que se mantuvieron más rentables y más estables. Y no es casualidad, eso hace que ellos ya no solo lo hacen por conveniencia, sino que por convicción, porque se dan cuenta que hay mejores modelos de negocios detrás de negocios de triple impacto. Otro ejemplo de esto son los gobiernos que promueven compras públicas de triple impacto. Es cada vez que el gobierno, con su presupuesto, que es muy importante, sale a comprar, sale a buscar empresas que tengan impacto social y ambiental. Y eso hace que sea más rentable para aquellos proveedores del Estado que basan su modelo de negocio en el triple impacto, sea más fácil y más rentable generar ese propósito. Un poco yendo hacia las conclusiones de este módulo, te invito a que te animes a profundizar, a empezar a entender y a empezar a gestionar cada vez con mayor profundidad y entendimiento esto de las nuevas economías. Las nuevas economías son las que te permiten conectarte mucho más con el medio ambiente, con la economía circular, con la humanidad, con conceptos como economía humana, el triple impacto, con modelos de negocio. Pero entender estas nuevas economías es un camino que hay que tener paciencia. Como dice Lao Tse, podríamos decir que el camino a 1000 kilómetros comienza con el primer paso. Acá te invito a ver un poco el esquema que le llamo yo el camino FENSUS para la armonía del diseño de negocios. En este camino que estamos viendo, por un lado tengo a la margen derecha habla de la generación de valor y a la margen izquierda del camino está el uso de recursos. El uso de recursos está relacionado con costos, gastos e inversiones por un lado, pero ahí sabemos que está relacionado con el uso de recursos humanos y de recursos naturales que son muy delicados y hay que cuidarlos. Y entre las inversiones aparecen los bienes de capital que también están muy relacionados con los temas ambientales. El tema es que esos recursos son los que te permiten generar valor por medio de ventas principalmente. Este camino de 1000 kilómetros que vamos a empezar a analizar, tal vez arranca, está bien, allá está un poco en el horizonte las nuevas economías, pero empecemos analizando las economías más básicas, hablan de ganar dinero. Esas economías están muy relacionadas, antiguas, por lo que vimos, por cómo fueron sus orígenes, están relacionados con vender lo máximo posible y bajar los costos todo lo posible, sin importar muy bien qué hay detrás. Habla de bajar costos, no disminuir el uso de recursos. Y esa economía antigua fue la que, desde su crecimiento, generó mucho daño. De alguna manera, las personas, muchas empresas empezaron a entender que esto era problemático o no les gustaba o éticamente no les servía, dieron un salto a economías más seguras, donde buscaban un poco de estabilidad, crecer y entre ellos empezaron a entender que había que formalizar e innovar en sus ventas, dar propuestas de valor nueva y por otro lado buscar la legalidad, respetar normas y invertir con equilibrio. Y esas empresas más seguras, más éticas, más responsables dieron un salto sobre todo a fin del siglo pasado, a principio de este, hacia lo que es la mirada de una economía relacionada en la responsabilidad, donde ya la economía esta se empezó a preocupar por la reparación de los daños que generaba. Por un lado empezó a preocuparse mucho por conceptos de comercio justo a la hora de vender y generar valor, y por otro lado a pagar salarios justos y cuidar el medio ambiente como paradigmas por ahí desde la responsabilidad, del deber ser. En este contexto de responsabilidad social pega un salto hacia la búsqueda de la prosperidad y el desarrollo humano en generar bienestar en los consumidores. O sea, empezar a pensar más que un comercio justo genera bienestar y empezar a pensar en la regeneración biosocial en el uso de los recursos. Y eso da lugar a que todos somos protagonistas de una cadena de valor, de prosperidad integral, en la forma en que compramos, vendemos, invertimos, trabajamos, estamos colaborando en una economía. Y acá el eslabón que estamos viendo de trabajar es entender que hay una solución al problema social y ambiental, y ahí nace cuidando los recursos y las personas, y esa es la sostenibilidad y es un eslabón que estamos tratando de transitar, sobre todo con la economía de triple impacto, con la economía circular, para saltar de una economía basada en la responsabilidad a una economía que busque la prosperidad humana. Para eso la sostenibilidad, la economía circular y la generación de valor, cuidando los recursos y las personas, es el eslabón que tenemos que completar para que una vez que dominemos y nos manejemos de manera con liderazgo y manera confiada en esta nueva economía, podamos dar un salto para seguir evolucionando y entendiendo que la prosperidad humana es mucho más que consumir, que PBI y que crecer, sino más bien es generar bienestar, generar los elementos mínimos para el bienestar, ya sea tangibles e intangibles, en armonía con el planeta, y el primer paso está relacionado con saltar hacia esa economía humana y circular. Cuando hablábamos recién de cómo había un FODA, habían 4 fuerzas que te ayudaban a transitar con mayor
o menor seguridad de esta economía circular, triple impacto, estas nuevas economías, decíamos que habían amenazas y habían oportunidades. Las amenazas decían cada vez más difícil hacer economía tal como la pensamos. Es más, atento a esto, porque gran parte de los problemas que no podemos solucionar de la humanidad es porque estamos usando recetas antiguas y obsoletas. Gran parte de los problemas que tenemos en empresas grandes que no saben salir de crisis o de las políticas públicas no pudiendo solucionar problemas básicos, está relacionado con querer utilizar recetas de una vieja economía. Y decíamos que eso convivía con la oportunidad de ser parte de economía sostenible, de triple impacto, que tanto las empresas como los modernos modelos de gestión de políticas públicas están muy conectadas con el triple impacto, la sostenibilidad y la atención a los impactos sociales y ambientales que tienen sus medidas. En ese contexto hablamos que había una debilidad que era no conocer y había una fortaleza en potencia que era el estar convencido. Y esto va más hacia un plano interior, hacia la economía interior, no tanto el exterior. Está bien, afuera está el ambiente en problemas, está la sociedad en problemas, hay un montón de indicadores, pero eso se soluciona desde una convicción interior. Por eso te invito a ver un poco este esquema de cómo es la expansión de la conciencia económica y cómo las distintas personas están viendo la economía y los problemas que nos rodean. Así que vamos a este esquema. Primero veamos el ser humano como muchos seres humanos todavía vivimos, o vivimos gran parte de nuestra historia, relacionados con la economía desde un lugar de la escasez. El problema de pobreza y escasez, que puede ser genuino y estructural, muchas veces también es por problemas, por patrones culturales de consumo. El no tener para eso que quiero puede ser un problema muchas veces cultural, así que hay que tener cuidado. Y el salto está en emprender e identificar que tener más es una forma de crecimiento, es una evolución de alguna manera. Entonces uno trabaja, produce o es más eficiente, más prolijo para tener más y de esa manera superar de alguna manera el problema de escasez. De alguna manera ese salto de tener más nos lleva a la fantasía de que vamos a tener el control mientras mayor cantidad de bienes y servicios tengamos, mientras mayor cantidad de recursos. Y esto es un poco el paradigma en el cual está atrapada la humanidad. Con distintos niveles cree que está ahí peleando contra la escasez que se ve ese árbol de fondo y está peleando entre los que no tienen, los que buscan tener un poco más y los que tienen de alguna manera el control porque tienen mayor cantidad de recursos y tienen seguridad y tienen poder. Pero ese es un esquema limitado que no nos permite trascender y evolucionar y desde esa mirada antigua de la economía no vamos a poder dar el salto que necesitamos para poder generar armonía, prosperidad y una economía circular y humana. Ese salto se da cuando salgo de los planos exclusivamente del tener y apoyado en ellos como cimiento, voy al plano del ser. Entender que yo soy prosperidad cuando empiezo a estar en armonía entre el oficio, entre mi oficio, qué hago para generar cosas y esas cosas que genero, cómo las utilizo para mis necesidades. Armonizar, lograr esa armonía entre oficio y necesidades, ahí empiezo a entender que yo soy prosperidad y empiezo a entender también que puedo ser evolución también y regeneración a medida que aumento mi conciencia y entiendo que puedo generar mucho más de lo que tomo. Mientras si genero en el planeta más de lo que estoy tomando, estoy siendo parte de la evolución y la regeneración. Ahí nos pone un rol protagonista. Entender que la forma en que trabajamos tiene que estar en armonía con la forma en que consumo. Porque yo, en la forma en que trabajo es lo que genero. Y eso tiene que estar, como decimos, siendo prosperidad o regeneración. Y por último, entender que es lo más importante, que todos somos prosperidad, que todos somos parte de un sistema mucho más complejo y entender que cómo compro y cómo trabajo estoy generando impactos positivos y negativos en otros. Y eso, si yo ejerzo la economía con esta autoridad y este liderazgo, estoy siendo parte del cambio, estoy siendo convencido y eso es lo que me lleva a ser parte del cambio y esa convicción es la que me lleva a tener fortaleza y ventaja competitiva en el desarrollo de estas nuevas economías como la circular, la humana y el triple impacto. Así que animarse a evolucionar, animarse a reflexionar y a tener conciencia de todas nuestras acciones de consumo, que es lo que me hace evolucionar en este plano de una conciencia elevada para una nueva economía.